Bienvenidos a The Deep Dive, listos para una inmersión profunda en una controversia que ha sacudido a Colombia. Prepárense. Esta vez nos adentramos en el mundo de los subsidios del gobierno, los medios y la siempre impredecible reacción del público. Y déjame decirte que esta historia tiene todos los ingredientes para un buen thriller político. Tenemos a Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social, al presidente Gustavo Petro y a la poderosa emisora Blue Radio. Un triángulo que, como veremos, puede generar mucha tensión. Exactamente. Y todo comienza con un anuncio de Bolívar sobre cambios en los subsidios gubernamentales. Un anuncio que Blue Radio, digamos, interpretó a su manera, desatando una ola de reacciones. Para entender bien la polémica, empecemos por el principio. ¿Qué fue lo que anunció exactamente Bolívar? Bueno, básicamente anunció que se vienen recortes presupuestarios. Recortes. Eso no suena bien. Sí, la situación fiscal no es la mejor. Hay baja recaudación de impuestos y una ley de financiamiento que no se pudo aprobar. Y claro, los subsidios siempre son un blanco fácil cuando se necesita ajustar el cinturón. Exacto, pero Bolívar aclaró que no todos los subsidios se eliminarían. Menos mal. Porque muchos colombianos dependen de esos programas para sobrevivir. Totalmente. Algunos programas clave se mantendrían, como el adulto mayor y la renta de cuidado para madres con niños pequeños. Esos programas son vitales, sin duda. ¿Y qué pasa con los demás? Bueno, ahí viene la parte que causó más controversia. Se anunció que el programa Colombia sin hambre se eliminaría gradualmente para 2025. ¡Wow! Esa sí que es una noticia importante. No me extraña que la gente se haya puesto nerviosa. Y aquí es donde entra Blue Radio en escena. Su titular fue bastante llamativo. Decía, Gustavo Bolívar descarta subsidios para el 2025. Tienen que empezar a trabajar. Tienen que empezar a trabajar. Esa frase, entre comillas, un poco acusatoria, ¿no? Exactamente. Y ese es el problema. La frase se sacó de contexto. O sea que Bolívar no dijo literalmente que todos los colombianos que reciben subsidios deberían ponerse a trabajar de repente. No, para nada. Su propuesta era mucho más compleja. ¿Y cuál era esa propuesta? Bueno, la idea era que quienes perdieran el subsidio de Colombia sin hambre tendrían una alternativa: formar cooperativas y recibir préstamos para iniciar negocios. Interesante. Una especie de impulso al emprendimiento. Exactamente. La visión era pasar de la dependencia a la autosuficiencia económica. Suena bien en teoría, pero no sé qué tan fácil será llevarlo a la práctica. Claro, hay muchos desafíos. Pero primero veamos cómo reaccionó la gente al titular de Blue Radio. Porque me imagino que no fue precisamente una reacción tranquila. Para nada. La gente entró en pánico. Se imaginaron un futuro sin ningún tipo de ayuda, sin saber qué hacer. La incertidumbre y la preocupación se apoderaron de muchos. Un claro ejemplo del poder que tienen los medios para influir en la opinión pública. Sin duda, un titular sensacionalista, una frase fuera de contexto y ¡pum!, se desata la tormenta. Y en este caso, la tormenta se dirigió directamente hacia Bolívar y Petro. Por supuesto. Ante la avalancha de críticas, ambos tuvieron que reaccionar rápidamente. A ver, cuéntame más. ¿Cómo respondieron a la cobertura de Blue Radio? Bolívar fue directo al grano. Emitió una declaración aclarando su mensaje. ¿Y qué decía esa declaración? Básicamente, acusaba a Blue Radio de difundir información errónea con la intención de generar miedo e inestabilidad. No se anduvo con rodeos. ¿Y qué hay de Petro? Apoyó la postura de Bolívar. Totalmente. Petro respaldó las aclaraciones de Bolívar y reiteró la visión de su gobierno: un cambio de enfoque en la asistencia social, promoviendo la creación de negocios cooperativos como una forma de empoderamiento económico sostenible. O sea que no se trata de abandonar a la gente a su suerte, sino de darles herramientas para que puedan valerse por sí mismos. Exacto. La idea es promover la independencia económica a largo plazo. Ya veo. Un cambio de paradigma bastante ambicioso. Pero antes de adentrarnos en el análisis de este nuevo enfoque, creo que es importante detenernos un momento y reflexionar sobre el papel de Blue Radio en todo esto. Absolutamente. Esa es la gran pregunta que nos ronda. ¿Por qué Blue Radio presentó la noticia de esa manera? Porque no podemos ignorar que la forma en que se presenta la información puede tener un impacto enorme en la percepción del público. Totalmente de acuerdo. Y en este caso, el impacto fue sin duda bastante negativo. En la segunda parte de nuestro Deep Dive, analizaremos las posibles motivaciones de Blue Radio y las implicaciones de su cobertura. No se lo pierdan porque ahí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Bueno, retomando el tema de Blue Radio, hay varias hipótesis sobre por qué presentaron la noticia de esa manera. Una posibilidad es que simplemente se trató de sensacionalismo. Ya, el clásico amarillismo para atraer más atención. Exactamente. Un titular impactante como "se acaban los subsidios" vende mucho más que "gobierno ajusta programas de asistencia". Es triste, pero cierto. Vivimos en una época donde el clickbait reina.
Y si bien eso no justifica la falta de precisión o contexto, es un factor que siempre debemos tener en cuenta al consumir noticias. Totalmente, no hay que quedarse solo con el titular, hay que leer, investigar, contrastar información. Exactamente. Y también hay que considerar la posibilidad de un sesgo político. No me equivoco, tiene cierta inclinación hacia la derecha, ¿no? Sí, se le asocia con una línea editorial más conservadora. Y claro, el gobierno de Petro es de izquierda. Entonces, podría ser que la emisora buscaba intencionalmente desacreditar al gobierno. Es una posibilidad que no podemos descartar. El uso de la frase tienen que empezar a trabajar, entre comillas, sin el contexto completo, podría interpretarse como un intento de presentar al gobierno como insensible y desconectado de la realidad. Sobre todo porque esa frase, tienen que empezar a trabajar, tiene una connotación un tanto negativa, ¿no? Como si se estuviera culpando a la gente que recibe ayuda. Sí, puede sonar como una crítica a las personas que dependen de los subsidios. Y esto nos lleva a una reflexión más amplia sobre el papel de los medios de comunicación en la sociedad. Idealmente deberían informar de manera objetiva y equilibrada. Claro, para que los ciudadanos puedan formarse su propia opinión sin ser manipulados. Pero en la práctica sabemos que no siempre es así. Los medios a veces tienen agendas ocultas, intereses políticos o comerciales que influyen en su cobertura. Y en la era de las redes sociales, donde la información se propaga a la velocidad de la luz, la desinformación puede tener un impacto devastador. Imagina. Un titular sensacionalista, una cita fuera de contexto, y en cuestión de minutos se crea una narrativa que puede ser totalmente falsa. Y aunque luego se aclare la situación, el daño ya está hecho. Es preocupante, ¿verdad? La gente ya no sabe en qué creer. Por eso es tan importante desarrollar un pensamiento crítico, cuestionar las fuentes, buscar diferentes perspectivas, no tragarse todo lo que nos dicen sin más. Totalmente de acuerdo. Y en este caso específico, creo que la controversia nos obliga a pensar en el equilibrio entre la asistencia directa y la promoción de oportunidades económicas. Sí, es un debate complejo que va más allá de este caso particular. ¿Cómo encontramos ese punto medio entre ayudar a quienes lo necesitan y al mismo tiempo empoderarlos para que puedan valerse por sí mismos? No es una pregunta fácil de responder. Y no hay una única respuesta válida para todos los contextos. Claro, cada país, cada región tiene sus propias particularidades. Pero creo que hay algunas claves que pueden servir de guía. ¿Como cuáles? Bueno, en primer lugar, creo que es fundamental invertir en educación y formación profesional. Para que la gente tenga las herramientas necesarias para acceder a mejores oportunidades laborales. Exacto. Y no me refiero solo a la educación formal, sino también a la formación en habilidades técnicas y digitales que son cada vez más demandadas. Tiene mucho sentido. En un mundo que cambia tan rápido, hay que adaptarse constantemente. ¿Y qué más? Otro punto importante es facilitar el acceso al crédito para emprendedores. Como la propuesta de Bolívar de apoyar la creación de cooperativas. Sí, pero no solo cooperativas. También se pueden impulsar microcréditos, programas de incubación de empresas. La idea es que las personas tengan la posibilidad de crear su propio empleo, de ser dueñas de su futuro. Es una idea atractiva, sin duda. Pero también implica riesgos, ¿no? No es una solución mágica. No todos tienen la capacidad o el deseo de ser emprendedores. Es cierto. Pero al menos hay que crear un ecosistema que lo facilite, que lo haga más accesible para quienes quieran intentarlo. Y para quienes no se sientan atraídos por el emprendimiento es fundamental garantizar un mercado laboral justo y dinámico, con salarios dignos y buenas condiciones laborales. O sea que se trata de crear un sistema que ofrezca diversas opciones, que se adapte a las necesidades y capacidades de cada persona. Exactamente. Un sistema donde la asistencia social sea un apoyo temporal, un trampolín hacia la independencia y no una cadena que perpetúe la dependencia. Me dejas pensando. Es realmente importante tener esa capacidad de análisis frente a la información. Y fíjate, Esta controversia de los subsidios en Colombia nos lleva a una conversación global mucho más amplia. Tienes razón. Muchos países están reevaluando sus programas de bienestar social, buscando, digamos, un modelo más efectivo. Más sostenible también, ¿no? En tiempos de crisis económica, los subsidios a gran escala pueden ser difíciles de mantener. Y por eso muchos gobiernos están optando por un enfoque diferente. En lugar de solo dar dinero, la idea es crear oportunidades para que las personas puedan generar sus propios ingresos. Con lo que propone Bolívar en Colombia, ¿verdad? Fomentar el emprendimiento, la creación de cooperativas. Exactamente. Se trata de empoderar a las personas, darles las herramientas para que puedan salir adelante por sí mismas. Suena bien en teoría, pero no sé si en la práctica sea tan fácil. ¿No crees que hay algunos desafíos importantes en este nuevo enfoque? Y sin duda,
Uno de los principales desafíos es garantizar que esas oportunidades sean realmente accesibles para todos. Es decir, que no se beneficien solo aquellos que ya tienen cierta ventaja, ¿cierto? Exactamente. Se necesitan programas de capacitación, apoyo financiero, acompañamiento, para que las personas puedan aprovechar al máximo esas oportunidades. Y también hay que considerar el factor tiempo. Pasar de la dependencia de un subsidio a la autosuficiencia económica no es algo que suceda de la noche a la mañana. Totalmente de acuerdo. La transición puede ser larga y difícil. Y durante ese proceso es fundamental que las personas sigan teniendo una red de seguridad. Para que puedan cubrir sus necesidades básicas mientras logran ponerse de pie. Exacto. No podemos dejarlas a la deriva. Sería como quitarles el salvavidas antes de que aprendan a nadar. Claro, eso podría generar un aumento de la pobreza y la desigualdad, justo lo contrario de lo que se busca. Sin duda. Y por eso es tan importante que este cambio de enfoque se haga de manera gradual y responsable. Con un plan bien diseñado que contemple las necesidades de las personas más vulnerables. Exacto. Y que se adapte a las particularidades de cada contexto. No hay una fórmula mágica que funcione para todos. Claro, lo que funciona en un país puede no funcionar en otro. Cada realidad es diferente. Exactamente. Lo importante es tener un debate abierto y honesto sobre las diferentes opciones. Y por supuesto involucrar a las comunidades afectadas en la toma de decisiones. Porque al final se trata de encontrar soluciones que realmente funcionen para la gente. Soluciones que mejoren su calidad de vida de manera real y sostenible. Así es. Y esta controversia en Colombia nos recuerda la importancia de estar informados, de ser críticos con la información que recibimos y de participar activamente en la construcción de un futuro más justo. Un futuro donde la asistencia social sea un trampolín hacia la independencia y no una cadena que perpetúe la dependencia. Un futuro que construyamos juntos, con conciencia crítica y compromiso social. Completamente de acuerdo. Un futuro que construyamos entre todos. Y con esa reflexión final, nos despedimos por hoy. No olviden apoyar nuestro podcast para ampliar la audiencia en YouTube. Les recomendamos el podcast Voces de Colombia para más información sobre este y otros temas de la actualidad colombiana. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal para no perderse ningún episodio de The Deep Dive. Les deseamos un feliz año nuevo lleno de aprendizaje. Hasta la próxima.